Y las generaciones ya parece que nacen con un chip, ¿no? En función del uso de tecnología. Pero aquí hay varios elementos a considerar. Una cosa es que estemos alfabetizados en función de poder utilizar un equipo tecnológico, y otro es que tengamos la capacidad de generar narrativas para comunicarnos con ese. Porque una cosa es que yo haga una presentación PowerPoint, que haga un Kahoot, que haga un juego, que le hable a Alexa, lo que usted quiera. Pero si no tengo la capacidad para generar la narrativa para la comunicación intergeneracional, allí entonces está el problema. Y entonces toditos nosotros sí sabemos utilizar la computadora. Y todos entramos en Microsoft Teams, y todos entramos en Meet, y todos usamos PowerPoint. Y eso es estupendo. Pero seguimos teniendo la misma idea de la escuela pasiva, del maestrocentrismo, ese maestro que es magistral. Ese maestro que no es un canal o un mediador o un gestor de la información, sino que es sencillamente un tipo que va y da información, y no hay entonces una mediación, una interacción con el contexto, porque hay brechas generacionales que no podemos evitar. Creemos que cierto contenido tiene una edad o está destinado solo a un público, porque así históricamente hemos crecido creyendo que el tema generacional es lo único que marca la relación entre mis estudiantes y yo, no los códigos de comunicación, como me dirijo a ellos. Incluso parte desde mi entrada al salón de clase, mi salida al salón de clase, la relación con estos. Y entonces, para encuadrar un poco estos conceptos de alfabetización informacional, de la educación 4.0, vamos un poco y de manera muy breve a reconocernos en esto. Hemos hablado históricamente la sociología de las generaciones. Y las generaciones entonces parece que nos etiquetan o nos catalogan. Vemos en esta generación algunos íconos, probablemente como Elvis Presley, por decir alguno. Pero el Elvis Presley que conocieron nuestros padres puede ser el Ricky Martin que nosotros conocemos ahora. Pero es que como Ricky Martin hizo unas declaraciones, nadie puede escuchar Ricky Martin. Pero si escuchaban a Elvis Presley y si escucharon a los Beatles y les parecía que era algo cool, porque era algo de la onda. Y entonces la información siguió cambiando, y aquí nos damos cuenta que esta es una generación, para decir que es una generación de la generación de la liberación sexual, la generación pacifista, la generación idealista, y luego entonces de esa generación viene otra generación que es la generación en la que yo nací. Aquí nacimos a lo mejor casi todos los que estamos acá, y casi todos los que estamos acá entonces vimos que hay elementos tecnológicos, de desarrollo tecnológico, pero que también hay hitos sociales que marcan las generaciones. No solamente tiene que ver con el hecho de que hoy día todas y todos podamos tener un computador portátil que hoy llamamos celular. No, hay hitos también sociales que marcan a las generaciones y que determinan entonces el tipo de contenido que se produce, el tipo de contenido que se genera y sobre todo el tipo de contenido que se consume, porque todas y todos somos consumidores de contenido. Consumimos contenido desde que encendemos el televisor
hasta que tomamos el bus o tomamos nuestro coche y vamos por una autopista y nos vamos dando cuenta que la serie de vallas, de publicidad, la programación de la radio, todo ese tipo de contenido va incidiendo en mis patrones de conducta y en mis patrones también de consumo, y que va a ir cambiando entonces progresivamente con base a cómo se va dando y se va desarrollando esto que hoy día se llama la sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Pero ¿cómo nos comemos nosotros eso en una sociedad que, como ya les decía, por cada segundo se están produciendo más de 10 millones de tweets y se están generando publicaciones en todas las redes sociodigitales, y esas redes sociodigitales de una u otra forma están marcando la pauta en los patrones de consumo y de actuar de nuestros estudiantes? ¿Cómo nos enfrentamos nosotros como maestros, como profesores, como líderes académicos ante una sociedad que va en constante cambio y que parece que nosotros nos quedamos pasivos, sentados, y no estamos avanzando de acuerdo a ese avance del consumo y de la producción de información, de acuerdo a las distintas generaciones? Y entonces continúa el boom de las generaciones, y en el boom de las generaciones probablemente alguno de ustedes nació para esta generación y tenía entonces... Acá los colegas de Microsoft se ven allí identificados, que marca un hito. Insisto, no solo desde el nacimiento de la tecnología, sino cómo la tecnología comienza a incidir en el actuar de los y las personas. Entonces, bueno, aquí ya hablamos de una generación, que está siendo globalizada. Aquí ya hablamos de la globalización, y entendiendo además como globalización como esa oportunidad que deberíamos tener todas y todos para acceder, ¿no?, a la información y para acceder al conocimiento. Efectivamente, hay que decirlo, no estamos globalizados nada. Solo pocos tenemos acceso a la información actualizada, porque solo pocos somos de los que tenemos el privilegio quizás de tener incluso sí un celular, pero tenerlo con crédito, porque son dos cosas completamente distintas. Entonces, en ese tenor entonces también ver que hay una serie de posibilidades que nosotros desde esta escuela 4.0, que va más allá del uso de equipos, que va más allá del uso de programas, podemos ir implementando en nuestras aulas para no marcar esas brechas que el propio sistema, y que aquí hago paréntesis, lo vimos evidenciado en la pandemia. ¿Qué agudizó la pandemia? Las grandes crisis estructurales del mundo. Hambre, miseria, desconexión, desconectividad, la falta de insumos, la crisis de los sistemas de salud a nivel mundial, y entonces allí solo quienes tenían ciertos privilegios podían acceder a eso. Entonces, esas grandes contradicciones nosotros también las tenemos que ir pensando de cara a de cara a las generaciones en las que estamos viviendo. Pero quiero detenerme ya para ir avanzando a estas generaciones más actuales, que son las generaciones a las que les estamos dando clase, ¿no? Bien sea en la media superior o bien sea en la educación básica. Pero con estos niños y con estas niñas, que además es una sociedad ultramoderna, y que fíjense, y así como ustedes tuvieron en su momento allí a lo mejor a Kurt Cobain como el crush de todas y de todos y de todes, probablemente los niños y las niñas de esta generación vean en Justin Bieber además un ícono de la belleza. Un ícono de la belleza que además no se parece a nosotros, porque nosotros no somos así, pero ese contenido, y fíjense, vamos hilando todo esto para hacia donde vamos con el tema de la alfabetización, porque todo este contenido incide de manera directa en el comportamiento de nuestros niños y nuestras niñas,
porque todos quieren vestirse como él, caminar, quizás en un estado como este, a diferencia del centro, pueda ser más fácil el aprendizaje de una segunda lengua. Y entonces, con base a eso, nuestros niños y nuestras niñas de esta generación, que ya conocen las cámaras digitales. Nosotros conocimos la Polaroid. Si salía gordo, salía gordo. No lo podía editar. No se puede editar. La fotografía instantánea no se edita. Pero estos niños sí conocen de la edición. Y no solo tienen la cámara, también manejan ya los programas. Manejan los programas de edición. Tienen celulares mejores que los de nosotros. Y nosotros todavía poniendo el PowerPoint. Y nosotros todavía creyendo que eso es innovación educativa. Ojo, bien como lo dijeron mis antecesores, la tecnología educativa es desde el pizarrón, el plumón y el libro de texto. Eso es tecnología educativa, ha sido tecnología educativa siempre. Solo que en este contexto estamos hablando de tecnologías digitales. Y como estamos hablando de tecnologías digitales, hay una serie de elementos que se consideran en medio de esa construcción de narrativas que, por favor, es una palabra que debemos fijarnos los maestros. Podemos incluso investigar, podemos incluso reforzar esto, la narrativa como elemento pedagógico de la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, tiene estudios extraordinarios sobre la narrativa como hecho pedagógico, y entonces en este sentido, ¿cómo nosotros vamos a ir creando narrativas para que esto se incorpore a mi aula de clase? Y entonces mi estudiante tenga la capacidad de discernir, de desarrollar pensamiento crítico en un tuit que lea, por ejemplo, como de un famoso expresidente de Estados Unidos que dijo que para curar el COVID había que tomarse una cucharada de cloro. Pero la gente, increíblemente, usted dirá, ¿qué locura es esa? Pero es una figura de autoridad. Y al ser una figura de autoridad, mediante una red sociodigital, para una comunidad que no está alfabetizada informacionalmente, para una comunidad que se deja llevar por estos elementos de 140 caracteres, más de uno se tomó una cucharada de cloro. Y entonces nuestro tema está en no dejar a un lado a Bad Bunny, no dejar a un lado a Justin Bieber, ni dejar a un lado el Twitter, pero sí es poder decirle a los estudiantes el contenido misógino que existe en esas canciones. Sí es poder decirle a los estudiantes el contenido racista que existe en este tipo de generación de contenidos en el que él está excluido. Porque nosotros, como latinoamericanos, como caribeños, no nos parecemos a ese ideal de belleza de 90, 60, 90, ni tenemos el cabello rubio, ni tenemos los millones además de este señor, ¿no? Porque además todo eso es lo que a nosotros nos compete hacer en medio de la sociedad de la información en la que vivimos. Poderle brindar herramientas a nuestros estudiantes para que ellos puedan discernir y puedan filtrar la información que les es útil y poder discriminar de la información que sirve y la que sencillamente es fake, ¿no? La información que es falsa. O sea, nosotros debemos trabajar eso en las aulas sin miedo. Porque el tema está en que parece que hay algunos temas a los que los maestros somos muy disruptivos. Somos muy disruptivos. Ay, bailamos y somos divertidos. No, es que aquí no se trata de bailar ni ser divertido. Aquí se trata de poder llevar al aula de clase la realidad que en algunos casos tiene un viraje tan dañino y tan tóxico para nuestros niños y nuestras niñas que a nosotros entonces nos toca tocar esos temas con el contenido que ellos consumen.
Y por eso hablo de las generaciones, porque si yo llevo a mi salón de clase a Elvis Presley, los niños, ¿qué es esto? Ah, pero pongo a Bad Bunny, y pongo a Justin Bieber, y pongo a Shakira ahora que la dejó Piqué y tal. Entonces, todo el mundo, eso lo sabe. Se ríen porque ustedes lo saben. Porque esos son los referentes, además de la cultura pop en la que vivimos. Y está bien saberlo, porque nosotros estamos educando generaciones jóvenes. Nosotros no nos podemos quedar en el despecho de Pedro Infante o en el rata inmunda animal rastrero de Paquita. No. Nosotros tenemos que saber de Shakira y de Piqué y de Bad Bunny. Nosotros necesitamos saber eso porque eso es lo que saben nuestros estudiantes. Y entonces, ¿cómo hacemos que el aprendizaje sea significativo si nosotros, esto desde la lingüística, si nosotros, existe una pirámide, ¿no? En la lingüística, la pirámide de Elbach, significado, significante y referente. Si nosotros tenemos unos referentes distintos a los de nuestros estudiantes, hay barreras de comunicación. Y las barreras de comunicación no me permiten producir contenido que vaya entonces ad hoc a mi estudiante. Y entonces pienso además en aulas modelo que no existen. Pienso en estudiantes modelo que tampoco existen. Porque nuestros niños y nuestras niñas de la educación básica mexicana tienen una realidad que es la realidad mexicana. No es la realidad sajona, no es la realidad europea. Entonces, con base a eso, nosotros tenemos que producir nuestros contenidos para que vayan casados con la realidad de nuestros estudiantes y así se conviertan entonces en lo que los psicólogos y pedagogos llaman aprendizaje significativo. Entonces, con base a eso, la significatividad se logra en la medida que existe la conexión de lo nuevo con mi entorno. Y mi entorno, insisto, no es Paquita la del barrio, es Shakira despechada por Piqué. Y entonces, con base a eso, colegas, es que está más allá de una conferencia magistral, es una invitación a que nosotros reconozcamos lo que estamos haciendo con base a las realidades, no las de nosotros, sino la de los estudiantes. Porque además también nos creímos el cuento que desde las metodologías activas el estudiante estaba al centro porque sí. No. Hay estudios científicos comprobados. Las metodologías activas tienen un nivel, sí, de usabilidad y de efectividad dentro del aula de clase en la medida primero que el maestro deje de ser protagonista y le pase el testigo al estudiante, pero no para ponerlo al centro como un monito que hace el baile. No. Sino para ponerlo al centro y que desde el centro él pueda transformar su realidad individual. Si él no transforma su realidad individual, realmente lo que hicimos fue tener al estudiante como un elemento decorativo en el salón de clase. No, sí, que participa el estudiante. ¿Participó para qué? ¿Participó para qué? ¿Para salvarte horas, charla a ti como maestro? O en la medida que él sabe de matemáticas, va a poder entender las matemáticas desde contar aguacates, no desde contar kiwis, porque él no come kiwis. Y va a poder entonces saber que el dinero tiene relación en la medida que se establece un valor con el kilo de tortilla, porque eso es lo que él come. Y que se va a poder comunicar, con estos lenguajes, y acá menciono lenguajes no para entenderlo solo desde cómo está entendido académicamente siempre, sino incluso yéndome a algo en lo que todos deberíamos estar discutiendo en este momento. Plan y programas de estudio 2022, Nueva Escuela Mexicana, 4 campos formativos, lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario, y saberes y pensamiento científico. Ya el conocimiento no fragmentado, sino unido en campos formativos. Y entonces pensar en eso
pensar en eso indica sí matar la escuela como la conocemos. ¿Por qué? Porque al matar la escuela como la conocemos, vamos entonces a ir generando una nueva escuela y necesitamos una nueva escuela. Simón Rodríguez, pedagogo latinoamericano, mi compatriota venezolano además, decía, para formar la república hay que formar republicanos. No se puede hacer de otra forma. Y entonces ese republicano, con base a este pensamiento rodriguiano, podemos decir que necesitamos formar una nueva mexicanidad con base a la realidad mexicana. Y entonces en ese tenor poder entender estos cambios generacionales que nos van llevando a distintos cambios, a distintos patrones de consumo, a distintas formas de comunicación y de relación con los estudiantes. Y entonces podemos ver que ya para esta generación que habla de la web 3.0, que pudiéramos decir que tecnológicamente es la web en la que estamos ahora, mi invitación entonces es a la construcción de una educación 4.0, porque mientras el estudiante vaya en un jet, nosotros no podemos ir en un bochito por una terracería. O sea, hay elementos, nosotros tenemos que ir un paso adelante y ese paso adelante implica, por supuesto, una formación responsable con el oficio docente. Una actualización que salga desde las propias bases del magisterio y no desde la burocracia educativa. Una formación que responda a los intereses de las comunidades educativas particulares y no solo desde los centralismos. Y llamo centralismo para referirme a las imposiciones que quizás nos quieren formar a los maestros y a las maestras. Porque estos niños de la generación de Netflix, de la generación de Tinder, del WhatsApp, de Bad Bunny, del coronavirus, estos niños que tienen la huella del coronavirus necesitan entonces un maestro que esté por encima en lo que refiere a la atención psicoafectiva, socioemocional, sí, pero que además sea capaz de entender las distintas realidades que viven sus estudiantes y que eso se plasme en una planeación didáctica. Todo esto de que ahora nos conocemos y hablamos un poco de las generaciones es para decir que los maestros nos convertimos siempre hemos sido curadores de contenido, solo que hay elementos que ahora producto de la pandemia, ahora pues somos curadores de contenido, pero la curaduría viene desde el mundo de las artes.